Pohádka o tom, jak se Katka ženskou stala a co by ještě stihnout měla. Tak v jednom malém království se narodila dívenka. Měla svůj svět, svoji fantazii. A tak to vše šlo pár měsíců dál. Začínala ovšem vnímat jiný svět. Začínala slyšet i hádky, nářk a pláč. Pláč nejbližších, svojí mámy, sourozenců a křik nevlastního otce. Katka anuncia su profundo deseo por salir del mundo de las drogas, habla sobre la maternidad, cuenta su historia familiar y el punto de la tensión es donde Katka narra la violencia físico y emocional que recibió de su padrastro en la infancia. En el segundo bloque, el más largo del documental, donde le ocurren a Katka varios eventos importantes. Otra pareja adicta, el paso del tiempo a los intentos fallidos por desintoxicarse, entonces la acción se complica. Katka queda embarazada y suceden los acontecimientos. Se promete dejar las drogas para luego entrar en una etapa de rehabilitación y finalmente poder hacerse cargo de su hija. Sin embargo, no lo consigue y pierde los derechos de su hija, siendo esta parte la más dramática del segundo bloque. En el tercer bloque se produce el desenlace. Katka tiene 32 años, han pasado 13 años desde que la directora registra su vida, una mujer en estado de indigencia, pero en pleno siglo XXI en la ciudad de Praga, Katka renuncia a la rehabilitación. Bueno, es necesario decir que este documental primero fue una iniciativa y parte de la producción de una televisora. Los primeros 5 años de la vida de Katka se televisaron. Entonces, en ese sentido, la memoria que crea la ciudad, que crea la directora, es la memoria de la ciudad, es decir, cómo se vive la ciudad a través de personajes incidentales, en este caso de drogadictos, ¿no? O sea, siempre una cara oculta que nosotros tratamos de olvidar en nuestra vivencia en la ciudad. Críticas que se le hacen a la directora, cómo la directora incide en la vida de Katka, es decir, con el dinero que se le ha pagado, Katka lo que hace es seguir manteniendo su adicción, y en ese sentido, cómo la productora y la directora fomentan la adicción de la personaje. Aquí nos podríamos preguntar sobre las tecnologías y el filme, cómo se beneficia Katka de las tecnologías audiovisual. Aquí, al parecer, hay un juego perverso, en tanto la directora y la productora si están incidiendo directamente en la vida de Katka y fomentando también de modo indirecto su adicción a la heroína. Katko, když si teď viděla ten film, nechci říct nějaký vzkaz Teresce? Třeba to jednou taky uvidí. Že se jí omlouvám. Es un documental que a mí al final y después de las investigaciones me suena muy maquiavélico, en tanto los fines justifican el medio. No importa la vida de Katka, sino lo que importa es el producto visual para la televisión.